Hola queridos amigos de Sintonía de Inclusión, mi nombre es Wanda Ilariucci y soy licenciada en musicoterapia. Los estaré acompañando desde la sección de salud y bienestar. En el día de hoy estará participando la psicóloga Arafat Angulo Perkins, quien tiene una maestría en neurobiología y un doctorado en ciencias biomédicas, estudiando la percepción de la música y el habla. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla y a continuación les compartiremos un fragmento de la extensa e interesantísima charla que pudimos tener con ella. Hoy vamos a hablar para los oyentes sobre lo que es el procesamiento auditivo en personas con ceguera. Y ya que tenemos el placer de que participes de este programa y de paso queremos agradecerte por el tiempo brindado, vamos a comenzar con la primera inquietud que tenemos. Y yo quería plantearte como musicoterapeuta, desde la percepción y el estado cognitivo, sabemos que los estímulos que recibe una persona con ceguera son limitados, teniendo en cuenta la falta de visión para establecer un contacto o un vínculo. Desde tu experiencia y formación, ¿qué rol considerás que tiene la audición en relación a la importancia que tiene el tacto también? Y que nos cuentes si es igual. Bueno, primero les agradezco a ustedes también por la invitación. Me encanta su proyecto, se me hace muy valioso, así que estoy encantada de estar con ustedes. Entrando ahora sí al tema que nos gusta, nos apasiona, yo creo que cuando nosotros nos planteamos la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con la percepción? ¿Qué pasa con la percepción y con la cognición? Cuando nosotros tenemos un sistema multisensorial, y al procesamiento le quitamos un sentido, que es la visión. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con la percepción? Y la pregunta más sencilla y rápida sería decir, se reorganiza. Vamos a sacar el mismo trabajo reorganizándonos anatómicamente como sistema nervioso y reorganizándonos funcionalmente, es decir, la manera en la que diferentes áreas del cerebro se van a comunicar entre sí. Generalmente se tiende a responder, así como lo comentas tú, en cuanto al sistema del tacto y al sistema auditivo, ¿no? El procesamiento que es somatosensorial, todo lo que sentimos con nuestro cuerpo, y el sistema auditivo. Entonces, son los más salientes y de los que se tiene más evidencia que se transforman en cuanto a cómo sacar avante esta nueva tarea quitando un sistema sensorial que sería la vista. Yo creo que es muy difícil decir que uno es más importante que el otro, porque los dos resuelven tareas muy diferentes. Entonces, más bien son complementarios. El sistema somatosensorial es capaz de activar, por ejemplo, la corteza visual, que ahora ya no se va a utilizar para estímulos visuales. Es capaz de activarla. Hay investigaciones donde se han puesto a sujetos ciegos y no ciegos con estímulos tipo braille y se ve una actividad en cortezas visuales, mientras que en los que no son ciegos, esa corteza y sus aliadas están restringidas o más devotas al procesamiento visual. Entonces ahí podrías decir, entonces el táctil, el somatosensorial gana, y ya diríamos, bueno, ¿no? ¿Qué tal que hablamos del manejo del espacio, ¿no? De cómo nos conducimos en un espacio, de cómo creamos la representación de nuestro ambiente, y por ejemplo, ahí el sistema auditivo pues es un poco más ganón, porque nos da pistas de lo que hay alrededor, lo que podemos escuchar, qué tan lejos o cercano está, por ejemplo, de la identidad de lo que del objeto auditivo, ¿no? ¿Quién lo produce? Entonces, los dos son muy importantes. Esa sería mi respuesta. Los dos son muy importantes y va a depender de la tarea que estés evaluando o de la circunstancia que estés evaluando. Y ahí sí tal vez puedes decir que uno es más preponderante que el otro, pero depende de eso. Y en general, los dos serían muy importantes. Excelente, fuiste muy clara, la verdad. Y bueno, para tener en cuenta, ¿no? Porque a veces esta cuestión surge un poco. Nosotros desde musicoterapia
sostenemos que para llegar a desarrollar el oído musical, primero se debe trabajar con el oído vibroacústico, que es aquel que percibe los sonidos ambientales. Es decir, si por ejemplo queremos trabajar con sonorizaciones y específicamente con la lluvia, vamos a brindarle al paciente con ceguera la posibilidad de que pase por la experiencia de escuchar la lluvia en distintos contextos, es decir, desde un patio, percibiéndola desde el techo, desde una ventana. ¿Cómo considerás que se da el procesamiento auditivo en una persona con ceguera? Bueno, me encanta la parte de la musicoterapia y cómo aborda diferentes problemáticas y no problemáticas. Eso fue algo que aprendí recientemente. No todo está orientado a resolver un problema, sino también a facilitar otras cosas. Y en este caso, desde la perspectiva de la neurobiología, digamos que el desarrollo del sistema auditivo de una persona ciega, va a depender de en qué momento ocurre. O sea, si yo soy ciega congénita de nacimiento o de mi edad temprana, o sea, en los primeros años de vida, o digamos de manera tardía. Si es de nacimiento, lo que se sabe es que hay una reestructuración del sistema nervioso que implica no solamente, por ejemplo, las áreas de la corteza, que la corteza, digamos, la entendamos como si agarramos un mantel de la mesa y lo ponemos sobre la mesa, esa capita, esa capa que recubre a la mesa sería como la corteza cerebral. Y todo lo que está abajo de ella, que es lo que le llamamos estructuras subcorticales, en este caso la mesa o todo lo que estuviera allá abajo, tapado por este manto, esas estructuras subcorticales tienen un rearreglo cuando la ceguera es congénita o de la edad temprana. En el caso, por ejemplo, de la visión, estaríamos diciendo, ¿qué pasaría no solo con el sistema auditivo, sino con el que estaría, digamos, abolido, que sería la visión? Pues esas estructuras subcorticales que se deberían de dedicar a la tarea de procesar la información visual, ahora se van a hacer aliadas, amigas de otras neuronas y otros relevos que procesan otro tipo de información, especialmente, por ejemplo, la auditiva, en el caso de la vía visual y ciertas regioncitas que simplemente porque están una al lado de la otra, comparten esa información. El procesamiento, digamos, de la información auditiva en una persona con ceguera va a darse en muchos aspectos de manera exactamente igual al de una persona que no tiene ceguera. Tendríamos dos posturas o dos hipótesis que son las más fuertes. Una se enfoca a la reorganización de los sistemas sensoriales que sí quedan ahí, ¿no? Que están ahí intactos. Y otra que habla de la reorganización del sistema sensorial que fue abolido o que no se encuentra en un desarrollo que llamaríamos normal, en este caso de la vista. Entonces, los dos, los que están y el que se ve abolido, se transforman de alguna manera, se vuelven más efectivos para otras cosas. Excelente también que hayamos podido distinguir esto de qué sucede en una persona que tiene ceguera congénita y qué sucede en una persona que tiene una ceguera adquirida, ¿no? Esto es interesante también porque los procesos son distintos, como vos bien mencionabas. Aquí hago un paréntesis nada más porque creo que quedó bailando. Cuando se da en los años ya en la adultez o digamos post-adolescencia, estas estructuras que hablábamos subcorticales se han descrito que no se transforman tanto. Si me explico, ya estaban dadas, ya estaban siendo estimuladas, ya estaban encarriladas con el procesamiento visual y de repente, ¡pum!, me lo quita. Entonces, la transformación del sistema nervioso sí se presenta también cuando la ceguera es adquirida ya en adolescencia o adultez, pero en menor grado. Pero es más dramático cuando es de nacimiento, como que ahí la poda neuronal y toda esta reorganización se da de una manera más notoria, más saliente, porque es desde chiquito, ya hay una estimulación que no está llegando, pero tú tienes un cableado y tienes neuronas en toda la
reestructuración, la plasticidad, es más dramática. Al escucharte me das pie a que te haga la siguiente pregunta. En la niñez de una persona con ceguera resultan importantes los estímulos sonoros del medio que lo rodea, ya que cuando éste no lo recibe, queda guardándolos para poder interactuar. De allí la importancia del diálogo vocal con que el adulto se comunica con este niño, ¿no? La pregunta sería si vos podrías hablarnos de la construcción psíquica de una persona y cuál sería la diferencia entre un niño que tiene el sentido de la visión y otro que no lo tiene. Es muy interesante tu pregunta. Aquí voy a hablar con pincitas, dado que si bien soy psicóloga, yo tengo otra formación más a la neurobiología, a la psicofisiología. Entonces voy a hablar con mucho respeto para las compañeras, los compañeros que sí son expertos en el tema más de psicología hacia el psicoanálisis, y de igual forma les comparto mi punto de vista o lo que mi conocimiento me permite. Va a depender, esta construcción psíquica va a depender de dos aspectos muy importantes. Uno, la parte biológica, que aquí ya estaríamos diciendo, bueno, ¿qué, como en las preguntas previas, qué hay, qué no hay, qué tiene el sistema nervioso, qué no tiene? Y otra, en la parte, bueno, en realidad tal vez puedan ser tres, la parte de la estimulación. Tú me preguntaste ahí, bueno, cuando hay una estimulación, este contacto verbal, es muy diferente si pusiéramos a la misma persona en un contexto de estimulación pobre, como dices, que no hay estimulación auditiva, tampoco somatosensorial. No nos olvidemos también, aunque no los toquemos, de los sistemas químicos como el olfato y la lengua, que si bien no se han descrito como que se haya mucha transformación, hay muchas preguntas que están al aire, pero veamos a todos los sistemas como finalmente son ventanas que permiten a un organismo procesar información de nuestro medio, y la procesamos y nos conducimos de mejor manera o de manera más efectiva en el mundo. Entonces, cuando estos estímulos no están ahí, ¿qué pasa? Pues el ambiente, esta construcción, esta riqueza de información se ve empobrecida, se ve limitada. Entonces, tenemos por una parte este aspecto biológico, que es digamos, con lo que llegamos, que como dijimos, se transforma, no está fijo, no está dado. Tenemos por otra parte la estimulación, porque también no podemos ignorar que yo salgo a la calle, una persona ciega, y ni las aceras, ni los cruces, ni nada está habilitado para que yo me desplace efectivamente. No tiene que ver con mi biología, no tiene que ver con la parte de mi estimulación en casa, sino es otro factor que es mi medio ambiente, si me facilita o no, me provee de elementos para que yo pueda llegar a una dirección A a B. Entonces tendríamos el factor biológico, tendríamos el factor ambiental y tendríamos este factor familiar o de estimulación dentro de la casa, que es el que en una primera instancia es tremendamente relevante para esta construcción psíquica. La estimulación, el habla, el tocarle, el hacer toda esta estimulación mucho más rica, porque todos estos sistemas que sí están ahí, que están intactos, digamos, si son pobremente estimulados, porque, no ve, bueno, tampoco le hablo, tampoco le toco, tampoco. Entonces, hacemos un problema más grande de algo que no lo hay, que ni el sistema en sí tiene esa limitación, sino la generamos por un enriquecimiento, o mejor dicho, por una estimulación limitada. ¿Cómo se daría ese desarrollo psíquico? Entonces, la respuesta es, ¿cómo están esos tres fenómenos? ¿Cómo está lo biológico? Es decir, podemos ahí poner lo que hablamos de si ceguera congénita, si fue después, si a lo mejor hay una visión parcial o limitada. ¿Cómo está el ambiente donde vive esa persona? ¿Sale o no? ¿Hay estimulación? ¿Hay ruido? ¿Tiene acceso a otra cosa? ¿Hay facilidades que pueda tener, desde tener un mismo bastoncillo, etcétera? ¿Y cómo está esa estimulación, digamos, por quienes lo cuiden? Sea la madre, sea el padre, sea familia, quien sea que se encargue de ese niño, ¿cómo estimula?
Y ya la interacción de eso te daría a ti la respuesta de cómo va a darse el desarrollo psíquico de esa persona. Yo creo que fuiste muy clara y que son muy importantes entonces estos 3 ejes para describir y explicar cómo lo hiciste. Ahora bien, a mí me surge otra cuestión al escucharte exponer todo esto, y es el hecho de qué sucede entonces cuando el niño está en la etapa de construcción psíquica y no recibe estímulos sonoros. Pues ahí imagínate, ya estás retando al sistema al máximo. ¿Por qué? Porque dices, o sea, estás hablando de una persona, vamos a asumir que fuera ceguera de nacimiento, congénita. Y aparte, no hay una estimulación auditiva. Entonces, ¿qué le dejas? Una estimulación que va a estar limitada a lo mejor lo táctil, que es muchas veces autorreferencial. Yo toco y lo que estoy sintiendo, no me da tanta una perspectiva de lejanía. Cuando hablábamos de por ejemplo, el sistema auditivo y que te decía, bueno, versus el táctil o somatosensorial, pues uno te da una cosa y otro te da otra. La perspectiva de distancia, por ejemplo, de encontrar pistas en tu ambiente que están lejanas, viene por el sistema auditivo, el sistema visual, el sistema olfativo, que olemos, huele a humo, algo se está quemando, nos alerta. Y procesamos y, caray, algo está pasando. Entonces, queda una limitación, digamos, un empobrecimiento. Y lo peor de todo, que yo pensaría, es que estás impidiendo, estás afectando esta reorganización, esta plasticidad cerebral que se daría con el sistema auditivo saliendo al quite a procesar información del medio, principalmente todo este desplazamiento espacial, el que tú te puedas mover como un organismo en el medio de manera efectiva, de quiero ir a algún lugar o quiero acomodar mi brazo sin que toqué algo que me pinchó, toqué una cosa así. Todo este desplazamiento que es tremendamente importante en cualquier organismo, no solo en la vida del humano, en cualquier organismo, se vería muy limitada. Lo dejarías a la mano de que la experiencia de vida de esa persona que ulteriormente pueda tener la oportunidad de reestructurar, de aprender. Es yo creo que una atrocidad el limitar, el no estimular auditivamente, porque estás quitando uno de los palitos en los que se sostendría y saldría adelante todo este procesamiento. Y no solamente hablo del que se desplace efectivamente en el medio, sino si hablamos de algo así como un plato. ¿Qué es un plato? Y no lo imaginamos. El plato donde pongo la comida y cómo se siente, si es de metal y se siente frío, etcétera. Cuando tú dices la palabra plato, y no lo vemos, si decimos plato y generamos este constructo, esta representación de lo que nos dicen, imagínate si yo pobremente te lo describo, no te digo nada y te lo paso. Mi construcción del mundo va a ser más pobre. Mi construcción, mi asociación de significados de una palabra y que me evoque un objeto que yo no veo y que reconstruyo con mis otros sentidos, se vuelve más pobre. Y la consecuencia del lenguaje, incluso hasta aspectos de memoria autobiográfica, de toda la construcción de lo que somos y de lo que es el ambiente para nosotros, se verá mermada y ocurrirá hasta que eso se vaya dando en la vida de ese individuo posteriormente, ¿no? Sabes que es así como vos decís, y es interesante escucharte, porque uno de los aspectos que desde en la que hacemos hincapié al brindarle orientación a las familias es de justamente desplegar una escena lúdica necesaria para que el niño pueda desarrollarse, ¿no? Esta estructura psíquica de la cual hablamos, ¿sí? Esta falta de estímulos puede generar de hecho una discapacidad, ¿sí? Un ambiente pobre, como vos decías. Y en esto también es importante, en términos de Winnicott, un autor, la locura necesaria de la madre, ¿no? Que sería el hecho de que una mamá le interprete, le dé sentido al alaleo de un niño pequeño, ¿sí? A cada
a cada actitud que tome el niño, de darle este sentido necesario para que el niño de a poquito vaya haciéndose partícipe y comprendiendo el entorno, ¿no? Es así como vos exponías, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, coincido totalmente. Y sí, muchas veces, obviamente, como generalmente dentro del cuidado parental tiende a ser la madre, ¿no? Pero ahora en este nuevo universo de familias y de identidades y de roles, pues ahora sí de que si es el hermano, la hermana, la tía, bueno, vienen todos estos experimentos donde se ha visto, ¿no? Que en algunos aspectos la gente con ceguera, en identificar fuentes sonoras cuando hay ruido, cuando tal, en ciertos planos son mejores, por ejemplo, o experimentos donde les bloquean, les tapan un oído y a ver de dónde viene el sonido, tienden a tener menos errores que los que no somos ciegos. Entonces, siempre es un reto esto de cómo se reajusta el sistema, de cómo se reorganiza. Entonces, pues sí, en unos aspectos estarán limitados y en otros aspectos se desempeñan mejor que nosotros, los que tenemos el sentido de la vista, porque finalmente el cerebro está manejando esta información de diferentes modalidades sensoriales. Entonces, si yo le doy prioridad a esta estimulación auditiva desde temprana edad, ya le estás dando la oportunidad a ese niño, a esa niña, de generar estos constructos, esta representación. Y por eso, en estos ejes que mencionábamos, lo tremendamente valioso de lo que ocurre en casa, de lo que ocurre con esa persona, de qué tanto se le estimula, o sea, y también el aspecto del tacto, por supuesto, y los aromas y todo es ayudar a reconstruir a estas representaciones que todos hacemos de nuestro mundo, pero muy recargado, obviamente, en el sistema auditivo, ¿no? Entonces, este contacto, esta ayuda, esta facilitación que tú dices, en este ejemplo que das de musicoterapia, hace un mar de distancia en los resultados que pueda haber, un mar de distancia para lo que va a ser la vida de esa persona. Bueno, Arafat, la verdad que fue un placer escucharte, que participes, que nos cuentes tu experiencia, escuchar tu formación. Un verdadero placer. Creo que transmitiste muy bien tus conocimientos, que fuiste muy clara y fue muy enriquecedor para mí en lo personal como profesional y seguramente para los oyentes que están del otro lado también, ¿sí? Porque nos amplió la visión y los conocimientos poder escucharte. Así que te agradezco profundamente tu tiempo, tu dedicación y bueno, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes y para mí también ha sido un placer colaborar, aportar un granito y encanto con su proyecto. Muchas gracias. Gracias. Escuchábamos entonces un fragmento sobre la interesantísima entrevista que tuvimos con Arafat, pudiendo ampliar la visión en cuanto al sistema sensorial en una persona con ceguera, comprendiendo que en las mismas, tanto la audición como el tacto no son uno más importante que el otro, sino que son sentidos complementarios y que la prioridad de uno u otro dependerá de la tarea que se quiera desarrollar. Aprendimos sobre la importancia de brindarle estímulos sonoros a un niño con ceguera, ya que generará un enriquecimiento en sus modos de relacionarse con el mundo, como también le permitirá desarrollar la plasticidad neuronal. Ahora sí, nos despedimos. Recuerden que para acceder a más información como esta, pueden seguirnos desde nuestro canal de YouTube Sintonía de Inclusión, el periódico digital Discalupa y la página web musicoterapia.net.ar.